Un minuto que se conecten el resto, a ver cuántos se conectan. Voy a grabar esta clase, chicas, así voy subiendo a la plataforma como para que quede plasmado lo que hoy hablamos. Jessica, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? Todo bien. Tenemos un minuto de que no se conecta. Necesito que estén la mayoría. ¿Ahí? Bueno, le voy comentando, chicas, mientras ustedes que están. Santi se incorporó, Santi, ahí. ¿Cómo estás, Santi? Hola, profe. ¿Estás? Bien, perfecto. Bueno, les voy comentando a los que ya están conectados. Antes que nada, les doy la bienvenida y los felicito. Cuarto año ya están. ¿Esta es la primera reunión que tienen sincrónica o no todavía? ¿O ya tuvieron alguna? ¿Han tenido reuniones antes? Hola, Claudia, ¿cómo estás? ¿Esta es la primera reunión que tienen, no es cierto? ¿O no? Ayer un ratito tuvimos con ¿Se conectaron ya? Orduña, Residencia. Bueno. Un ratito. No, perfecto, está bien. Ya como para empezar a calentar motor. Esta semana ustedes sabrán que arrancamos 100% modalidad virtual, porque la idea es presentar la materia, si no nos conocemos, que nos conozcamos. Bueno, ustedes ya me conocen a mí, yo los conozco a la mayoría, a todos, al 100% los conozco. Y bueno, me alegra muchísimo que ya estén cursando el último año de profesorado de matemáticas. Están ahí, a menos que antes de egresar, de recibirse. Espero que les esté yendo bien, que hayan metido muchas materias, que hayan aprobado varios finales. Y bueno, esta etapa, este último año, ya debería ser algo más un proceso para ustedes, porque atravesaron por todo lo más complejo, lo más difícil, las materias más densas, más pesadas, ¿no es cierto? Ya están en cuarto año y saben cómo estudiar, ya seguramente han adquirido hábitos de estudio, han adquirido un montón de herramientas y capacidades que, si se veían 3 años atrás, seguramente decían, mirá lo que era, o lo que empecé, o lo que fui, a lo que hoy soy, ¿no es cierto? ¿Cómo lo veo hoy desde este punto de vista? Así que, bueno, ya este año creo que va a ser un año un poco más liviano para usted, no solo por la carga horaria, que se reduce bastante, sino también por todo lo que ya ustedes se formaron y vinieron año a año mejorando. Matemática aplicada, chicos, conmigo. Me estuvieron los 4 años. Vamos a cerrar el año, lo único que en este caso va a ser una materia cuatrimestral, se da en el primer cuatrimestre. Ya trabajaron conmigo en primer año de Álgebra 1, Geometría 2 en segundo año, Estadística en tercer año. Creo que todos los que están acá ya cursaron y vieron mi metodología de trabajo. La diferencia en esta materia, que es la última, por ahí un poquito más relajada respecto a las otras, es que las anteriores, al ser materias específicas, tenían que rendirla anual con los parciales y bueno, todo eso extra que implica a cada materia. En este caso, matemáticas aplicadas también en formato materia, pero al ser cuatrimestral es un poco más tranquila, un poquito más tranqui. La materia se presta para trabajar, o sea, podemos trabajar con hacer 2 parciales y un recuperatorio, como es cuatrimestral, está permitido eso. Pero en mi caso yo prefiero darle otro tinte a esto de la materia de matemática aplicada. Les voy a dar una vuelta de rosca. Ahora les voy a mostrar el programa, en qué consiste, como para que más o menos vayan teniendo idea, y cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, ustedes los que ya están. Y les voy a mostrar el aula virtual, ustedes ya seguramente tienen acceso. No sé si pudieron ingresar al aula ya, o no todavía. Este es el aula de matemática aplicada, ciclo 21. Fíjense que diga ciclo 21 porque las aulas están duplicadas el año pasado a este año, pero este año obviamente agregué otras cosas, quité alguna del año pasado que hemos trabajado. Aparte del año pasado se trabajó muy sobre marcha respecto al armado del aula y demás, era un poquito más acelerado todo. Ahora ya con más tiempo pude armar bien el aula y bueno, de a poquito
cuidándole un tinte. Bueno, el fundamento de la cátedra yo le voy a dejar que ustedes lean esto ya está hecho por los diseños curriculares, cuál es la idea, cómo se trabaja en matemática aplicada, cuál es la finalidad, las metas de comprensión que tiene la unidad, estas sí yo las plasmo, son como los objetivos que pretendo en el desarrollo de esta cátedra. Por ejemplo, valorar la importancia de la matemática para el desarrollo de otras disciplinas, apreciar el valor instrumental de matemática en tanto ciencia como que colabora con otras ciencias, identificar los modelos matemáticos, analizar datos de informes nacionales e internacionales que puedan presentar herramientas matemáticas, tomar conciencia del poder de las herramientas de matemática para relevar, organizar y comunicar decisiones o datos, valorar el trabajo cooperativo, y obviamente es en la parte de lo personal, discutir acerca de la responsabilidad de lo científico y de las clases dirigidas a un país, o sea, desde el punto de vista de los descubrimientos y demás, discutir acerca de la responsabilidad y compromiso que implica como docente. Bueno, estos objetivos yo los plasmo de manera general. La metodología y actividades que ustedes van a ir desarrollando durante el proceso del cuatrimestre, léanlos ahí, como van a ir siendo evaluados. Y las evaluaciones, como les decía, no va a ser igual a las que venían trabajando conmigo años anteriores, como los parciales y los recuperatorios. Pero sí, en lugar de tener 2 parciales y un recuperatorio, van a tener 3 trabajos prácticos que presentar como para justificar y aprobar la cátedra, ¿sí? Ustedes saben cómo manejo, cómo trabajo y cómo me gusta que ustedes se desenvuelvan. Para mí está más integrado al docente, con todas las capacidades que conlleva eso, más que lo específico, ¿no es cierto? O sea, es más del todo, el íntegro docente. Entonces ahí voy a evaluar las capacidades deductivas, adecuado empleo de los conceptos básicos del álgebra, la geometría, estadística, probabilidad, es decir, básicamente análisis matemático, igual que todas las específicas que durante los 3 años anteriores vinieron trabajando. Por eso está matemática aplicada en el último año, porque de alguna manera esta cátedra es, como siempre digo, la frutilla del postre, como que engloba todo lo que en años anteriores han trabajado. Por eso necesita usted tener aprobadas las materias anteriores para poder llegar a cursar matemática aplicada, ¿sí? No es que vamos a trabajar todos los conceptos que vieron en años anteriores, porque no vamos a repetir las cátedras, sino que vamos a tomar todos esos conocimientos que hayamos adquirido en los años anteriores para aplicarlo en situaciones reales, concretas. En este caso, en matemática aplicada, trabajamos con tres grandes ramas. O sea, cuando hablo de matemática aplicada, hablo de la matemática aplicada a todo, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a focalizar en 3 grandes factores, que es la economía, la biología y la física. ¿Por qué se trabajan esas tres ramas? Básicamente por una cuestión de organización de currícula. ¿Por qué? Porque ustedes pueden trabajar, por ejemplo, en un ciclo orientado a ciencias naturales y tienen más que ver con esa parte de la matemática aplicada a las ciencias naturales. Si trabajan en un secundario orientado a economía, más a la economía, y así sucesivamente, ¿cierto? Dependiendo de qué modalidad tengan. Después, habilidades para resolver situaciones problemáticas, también la aptitud para resolver los conceptos teóricos, capacidad para enunciar definiciones y teoremas, comprensión de la red interna y estructura de los distintos objetos matemáticos, y la sistematización, ¿sí? Se va a evaluar a través de, como les decía, 3 trabajos prácticos, ¿sí? Los cuales obviamente tendrán que sí o sí presentarlos y defenderlos para poder aprobar, y esos 3 trabajos prácticos les va a permitir acceder al examen final, ¿sí? De a poquito van a ir viendo cómo es la dinámica. ¿Belu, está con sueño, Belén? ¿Un poquito cansada? Te vi un bostecito de fondo. Bien, pasamos a la siguiente. Yo les voy a dejar después que ustedes ingresen al aula y vayan leyendo bien detenidamente, ¿sí? Si hay dudas, después voy a armar un grupo, como es no un grupo, sino un foro para consultas igual, en el grupo pueden trabajar. En esta primera parte nos recomiendan a todos que sí o sí hagamos como actividad 1 un recorrido del aula virtual. Ustedes ya más o menos el año pasado trabajaron, pero no está de más volver a ver cómo es el aula, dónde están los sitios que vamos haciendo sugerencias para que puedan investigar, o los archivos, dónde están las actividades, cómo mandar no sé, una mensajería interna. Ojo también el tema de las actividades. El año pasado mandaba mucho por mensajería interna las actividades,
y ahí no registra como una actividad del sistema, ¿sí? Para que registre como una actividad o un parcial, tiene que estar sí o sí enviado donde indica realizar la actividad, ¿sí? Eso tengan en cuenta a medida que vayamos pasando cada unidad, ¿sí? Bueno, esto después usted profundice bien la lectura en el momento que pueda. La clase 1, esa sería la clase 0. La clase 0 es todo una introducción nada más. Vamos a la clase de vuelta. La clase 1 les decía, ya está habilitada. Acá. A ver, la clase 0, ¿qué me faltó? Presentación de la cátedra. Ya está la presentación. El programa. El programa está acá donde dice presentación. Antes de clases. A ver si abre. La velocidad de procesamiento tiene. Acá. El cursado virtual, las condiciones del cursado virtual, léanlo como para que tengan un pantallazo de vuelta, que eso es lo mismo del año pasado. Y el programa está acá. Si quieren, después lo pueden descargar. Vean en Word, lo imprimen para tenerlo. Este es el programa. Les decía, vamos a aplicar el estudio sobre estos tres grandes focos, son la economía, la física y la biología. Comúnmente comenzaba analizando la economía, pero ahora, desde el año pasado, comencé a estudiar primero la biología, después la física, después la economía. Por una cuestión de que se daba el contexto y la situación para estudiar primero matemática aplicada a la biología, justo en el contexto de pandemia, ¿no es cierto? Así que, bueno, cambié ahí. La unidad vamos a comenzar con la última unidad, después vamos a pasar a las siguientes. Acá, la unidad 1, se hace simplemente un estudio dualístico entre lo que es matemática pura y matemática aplicada, ¿sí? Yo les voy a sugerir un material de lectura, que lo vamos a analizar ahora si tenemos un tiempito, si no la próxima clase igual lo hacemos, en donde habla justamente esta diferencia entre lo que es matemática pura y aplicada. Muchas veces nosotros oímos decir que la matemática es una ciencia exacta, ¿verdad? Todo el mundo lo dice, ustedes también lo dicen, ¿no? Pero, ¿qué significa esto de que la matemática sea una ciencia exacta? ¿Por qué está considerada ciencia exacta? De la rigurosidad, ¿sí?, del estudio matemático. La matemática es una ciencia exacta de los cálculos, de la rigurosidad del cálculo, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque uno hace procedimientos, algoritmos matemáticos, estudio de funciones, y tiene una cierta connotación de exactitud. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la matemática es llevada a la realidad, al contexto, ¿sí?, aplicado al contexto real, esa dualidad entre lo exacto se mimetiza un poquito, se pierde un poquito ahí, ¿sí? Porque ya no es tan exacto. Trabajamos con un margen de error, y ese margen de error está siempre aceptado dentro del concepto matemático, ¿no es cierto? Más allá de que conlleve o que derive de una ciencia exacta. ¿Me explico? Cuando profundicemos en el material van a ir entendiendo un poquito mejor. Yo muchas veces digo el ejemplo, ¿no es cierto? Si uno comienza a hacer mediciones, ¿sí?, tomar medidas, y uno dice, cortame, por ejemplo, 10 varillas que todas tengan 97 centímetros. Como para dar un ejemplo. Si a las 10 varillas a grandes rasgos mido 27 centímetros, todas probablemente sean casi idénticas. Pero donde comienzo a ser más exhaustivo, milimétricamente, ahí va a haber una variabilidad en medidas, ¿sí? Entonces, esa variabilidad, que es un error aceptado, está considerado dentro de la matemática aplicada. ¿Entienden? Que obviamente si hago los cálculos de la matemática pura, la matemática exacta, eso es más riguroso. ¿Estamos hasta ahí? Esto como para que ustedes vayan teniendo una idea después cuando hagan la lectura del marco teórico. Nosotros vamos a analizar primero esta última unidad, matemática, las ciencias biológicas y el aporte de la matemática a la biología. Después vamos a ir, es como del último hacia el principio. Después vamos a pasar a la física y vamos a cerrar con lo que es la economía. Como pueden ver, las tres unidades están divididas en estas tres ramas, ¿no es cierto? Tres ciencias. Y decimos, a ver, la matemática es una ciencia, la economía también es otra ciencia, la física es una ciencia también, y la biología también es otra. Es decir, son tres grandes ciencias que de alguna manera, para poder existir o para dar sentido a su existencia, necesitan de un lenguaje, de un idioma, que es la matemática. ¿Sí? Imagínense ustedes enseñar física, enseñar fórmulas de física sin un lenguaje matemático. Parece algo descabellado, ¿no? Como que no... ¿Cómo explico física? ¿Cómo explico la fórmula de velocidad, aceleración,
gravedad, sin tener la idea matemática, los conceptos matemáticos, las herramientas matemáticas. ¿Cómo lo hago? Parece que no hay forma, ¿no es cierto?, de explicar. Y uno habla de la economía, y la economía pareciera que si no tiene números no existiría, ¿no es cierto? Alguien trabaja con sistemas financieros, con oferta, demanda, con modelos lineales, insumos, matrices, y porcentajes, intereses, compuestos simples, y es como que le saco matemática a todos esos puntos y no tengo forma de enseñar eso, de explicar esos conceptos de la economía. ¿Me entienden? Y así pasa lo mismo también con la biología, lo que nosotros decimos, pero la biología por ahí es más la parte de medicina, por ejemplo, de ciencias naturales. Hoy un video que les sugerí, dice, por ejemplo, de que un biólogo cree que estudia biología o estudia, no sé, las aguas marinas, el comportamiento de los animales marinos, y no hay nada matemático. Y cuando comienza a enfocarse en la investigación o en los conceptos estadísticos, probabilísticos que necesita para poder hacer inferencias sobre el estudio de la biología, se da cuenta que una herramienta indispensable es la matemática. ¿Entienden? O sea, no puede escapar. Y uno diría, ¿qué ciencia podría no usar matemática? Y bueno, podríamos decir, qué sé yo, historia, por ejemplo. ¿Podría la historia no depender de la matemática? ¿Y cómo explico el tiempo? ¿Cómo explico la línea del tiempo? Años, la existencia de los periodos. ¿Cómo explico si no tengo matemática? Y el tiempo está medido matemáticamente. Entonces la historia también necesita de la matemática. La lengua y la literatura. Bueno, la lengua no tiene forma de usar matemática. O mejor dicho, la matemática necesita de la lengua, quizás. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que decimos de manera coloquial se transforma a algo simbólico, que son los símbolos matemáticos. O que necesito aquello que lo expreso con fórmulas matemáticas, de alguna manera llevarlo a lo coloquial, entonces necesito de la lengua. Sin embargo, podría decirse que son ciencias biológicas, una se necesita de la otra. Hay una simbiosis ahí también. Porque de alguna manera la lengua también necesita algunos conceptos matemáticos, ¿sí? Para indicar capítulos, indicar títulos, indicar temas, indicar también fechas, trabajar con lo que fuera que conlleve algo de matemática, ¿sí? Y así podríamos decir, pero entonces no hay ciencia que no necesite de matemática, y de alguna u otra manera a la larga termina necesitando, ¿sí? No es que la matemática sea el eje de todo, ¿no es cierto? Porque por ahí matemática necesita de otras ciencias también. Pero sí es un lenguaje con el cual muchas de las ciencias necesitan para poder existir y para poder explicar sus conceptos. Algunas de las bibliografías que les sugiero, chicos, acá pueden ver, si alguno después de conseguir estos libros, algunos libros acá se descargan, por ejemplo, Estadística para Todos, pueden ver ahí, Matemática Financiera, Funciones Elementales para Construir Modelos Matemáticos. Esos libritos son de la página del INET, se llama, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, una página web, que ingresan ahí y pueden descargar los archivos, los libros como archivos. De todas maneras, también en la sugerencia bibliográfica lo tienen, si quieren. Una página web que yo utilizo mucho, que tiene muchas herramientas matemáticas, es esta que se llama lasmatemáticas.eu. Les sugiero que después ingresen y se van a babear de tantas cosas maravillosas que tienen respecto a las matemáticas y sus aplicaciones. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Me van siguiendo? Vamos a las clases, a la clase 1. Ahora yo quiero hacer solamente toda una introducción de esto, explicarles todo para que ustedes cuando ingresen al aula se pongan a leer detenidamente sus tiempos libres, cada uno manejará sus tiempos, lo puede ir comprendiendo. ¿Cómo vamos a trabajar esta primera unidad? La clase 1 es básicamente toda la unidad 1, ¿sí? Van a ver que ingresan acá, ya está habilitado. Ingresamos estudiando primeramente la matemática aplicada. Si se fijan en la matemática aplicada a la biología, que es la unidad 4, como le dije, vamos a invertir, van a ver que en el programa habla de muchos modelos matemáticos aplicados a la biología. Acá les doy una pequeña introducción de lo que es la biomatemática, o también llamada biomatemático, biología matemática, para que lo lean. Después les sugiero que, para ampliar un poquito, ingresen a esta página web. Esta página web es un material
de Matías, acá está el nombre del autor, estaba tratando de acordar, Matías Ezequiel Hernández Ramírez se llama, ¿sí? De una tesis, está muy lindo el material, y explica muy bien los ejemplos en distintos contextos de aplicación de matemática y biología, ¿sí? No tiene muchas páginas, yo creo que lo pueden leer casi todos, si les interesa. Es un material obligatorio, yo quiero que lo lean, tómense su tiempo, traten de leerlo, son 13 páginas, no es mucho tampoco. Y acá un pequeño videito, este doctor en matemática es correntino, trabaja en la Universidad de Corrientes, así que está muy cerca, de alguna manera, y explica un poquito esto de la matemática aplicada a la biología, y en algunos otros factores también, como la física, por ejemplo, ¿sí? Él es investigador del CONICET, Germán Torres. Así que, vean el videito, es cortito, para tener alguna idea para ampliar el tema. Estos dos materiales, este material y este videito, es material obligatorio. Por favor, quiero que lo lean, estoy ampliando. Y también el material obligatorio más, que es que está acá en los archivos. Que ahí yo lo tengo descargado, así que van a de archivos, acá van a encontrar este material. ¿Sí? Educación Matemática y Ciudadanía, propuesta de los derechos, se llama. No todo el material es utilizable. Acá lo pueden ver en donde dice archivos de unidad 1. Acá donde ven el 2, donde dice 2, hay dos archivos. Uno es el programa, que lo pueden descargar, y otro es el documento ese que les sugiero para estudiar. ¿Por qué ese documento es importante? Porque va a ser nuestro soporte para ir trabajando lo que vayamos a investigar y a presentar después. Ya les voy a contar en qué consiste la primera actividad. Volvemos otra vez a las clases. Cuando ingresan a las clases, con esa primera parte, como les dije, ingresamos acá a la clase 1, aplicada a la biología. La segunda, el segundo, ¿cómo sería? Tilde, no sé cómo llamarlo acá. Dice material de sitios web sugeridos. ¿Sí? Ese no es obligatorio, por eso no está en rojo el circulito, pero es son 7 páginas web que yo les sugiero que ingresen, elijan una de esas páginas, la que más les guste, y profundicen en esas páginas. No son muy extensas, son blogs muy lindos respecto a todos los contenidos de matemática aplicada a la biología. Después podemos analizar uno, y ustedes vamos a estudiar, no sé, el cuarto, el quinto, que ustedes elijan, y lo profundizaremos, ¿sí? Y después, como también sugiero como material extra de poder visualizar, este video. El video es un poquito extenso, dura 40 minutos, así que yo les sugiero, un día que quieran ver una peli, no tengan nada para mirar en Netflix, descarguen el videito y vean matemática y biología, ¿sí? Se llama el videito, acá lo pueden ver. Lo descargan o lo pueden ver de acá directamente, tranquilo, se ponen un cafecito, un tecito, un mate, y los 40 minutos escuchen a este genio que cuenta un poquito qué relación tiene la matemática con la biología. Está muy bueno, ¿sí? Después lo vamos a debatir un poquito en una clase cuando nos volvamos a conectar, ¿sí? Estos materiales son sugerentes. Léanlos, si ustedes tienen tiempito, léanlos todo lo que puedan, les va a ampliar mucho el panorama de la parte de comprensión de la matemática y biología, y de paso les va a ayudar a armar su trabajo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste el trabajo, chicos, que van a hacer? Todavía esa actividad no está plasmada en el aula, lo dejé en el aula del anterior, pero lo que vamos a hacer es que ustedes elijan un tema de matemática aplicada a la biología, cualquiera. Yo, por ejemplo, últimamente estuve viendo mucho en la página llamada Infobae, los distintos gráficos estadísticos que se utilizan para el estudio de la pandemia, ¿no es cierto? Me parece un tema muy interesante para trabajar desde el punto de vista de la estadística y probabilidad, más de la estadística, porque son datos estadísticos. Ahora les voy a mostrar cuál es la página. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes elijan el tema que les interese, no sé, les interesa el estudio de algún fármaco, por ejemplo, el proceso de un fármaco, cómo se va comportando un fármaco en el cuerpo de una persona, por qué, por ejemplo, los médicos nos dan en las prescripciones médicas
de tomar cierto analgésico cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? ¿Cómo ellos estiman ese comportamiento del fármaco en el cuerpo? ¿Mm? ¿Se puede medir eso? ¿Se puede determinar una función a partir de esos datos? Cuando hablábamos del contagio, que era del COVID, por ejemplo, hablábamos de un contagio a nivel exponencial, decíamos. Debo ya hablar seguramente de eso, ¿no? ¿Qué significa que sea a nivel exponencial? Pues habla de algo de un exponente, de una función exponencial. ¿Podríamos definir alguna función exponencial que nos indique el comportamiento del contagio según cada región, por ejemplo? O a nivel país, ¿sí? Todas esas cuestiones vayan ustedes masticando como para que el momento de elegir el tema que quieran presentar sea lo más completo posible, ¿sí? Y el trabajo lo vamos a hacer en un archivo de Word, vamos a tener que presentar un trabajito en Word, y de los 3 trabajos que presenten, vamos a tratar de ir trabajando por meses, es decir, ahora todo abril vamos a trabajar matemática aplicada a la biología, ustedes van a elegir una temática, van a profundizar en el tema, investigar, y ver todos los comportamientos, todas las herramientas matemáticas que se utilizan para el tema que elijan, en este caso aplicado a la biología. Para mayo vamos a trabajar con lo que es matemática aplicada a la física, y junio vamos a cerrar con matemática aplicada a la economía. El último trabajo final va a ser que uno de esos 3 trabajos que ustedes presenten, elijan el que mejor les haya salido, el que más les haya gustado, y armen un pequeño video explicativo. Esa es la actividad integradora, un video explicativo. El video no tendrá que ser muy extenso, tampoco muy corto, más o menos. Uno cuando ve un video en YouTube, si ya tiene media hora, medio que lo pasamos de largo, nunca lo terminamos de ver. Si es muy cortito, no tiene tanto contenido. O sea, más o menos 10, 15, 20 minutos como mucho, sería lo ideal. Ese videito va a tener que tener un buen soporte, obviamente, marco teórico, trabajar ejemplos explicativos. Ustedes podrán trabajarlo como quieran. Pueden hacer, por ejemplo, hecho en PowerPoint. Yo creo que PowerPoint se puede grabar también. Y pueden grabar la voz en off e ir explicando cómo es el contenido. Así como hicieron, ¿se acuerdan de la estadística el año pasado? Bueno, algo parecido, pero en este caso con temáticas de matemática aplicada a la biología. ¿Sí? Se pueden filmar ustedes si quieren explicando el tema, no hay ningún problema. Lo que sí es individual, no lo hacemos en grupo en esta instancia, sí o sí es individual. ¿Y por qué es individual? Porque ese tema que ustedes vayan a prepararlo, a armar el video que sea explicativo, después en el final, cuando rinden matemática aplicada, porque como le dije, materia, va a ser el trabajo que van a defender en la mesa. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? No hay mucho tiempo muchas veces en las mesas, con que uno de esos 3 elijan para exponer va a ser más que suficiente. ¿Sí? Como ideas, yo tengo preparado acá algunas cositas que les puedo mostrar. Fíjense, por ejemplo, ese marco teórico del cual trabajamos, del cual les hablaba, perdón, que vamos a trabajar, es este. Está tildado. Ese archivo que lo tienen ahí. Se me tildó. Ahí está. Bien. Fíjense, los modelos matemáticos, por ejemplo, que podemos trabajar, este archivo tiene 100 páginas, pero no todo utilizamos, no vamos a utilizar todo. Solamente una parte a partir de la página, ya le digo qué página. A ver. Me dice que me queda 10 minutos para... Bueno, edición y resolución del problema, anoten por ahí, ya, de la página 13. Todo ese capítulo 2 nada más. Hay algo de modelización matemática, los modelos normativos, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de modelo normativo que se hace, por ejemplo, en las elecciones, cuando se elige gobernador o presidente. Los modelos descriptivos, en este caso me gustaría que analicen la eliminación de un fármaco, cómo se va procesando, y los pasos que vamos siguiendo. El problema de partida, la observación del fenómeno. Recuerden que siempre que hay una investigación hay una observación previamente, ¿de acuerdo? La tabulación de datos, de todo eso es estadístico. Formulación en términos matemáticos. Me gustaría que lean eso, cómo se va formulando en términos matemáticos y cómo se va todo eso coloquial de una forma llevando a símbolos matemáticos. Fíjense que ahí aparece ya una función, por ejemplo, exponencial, que en relación a los datos observados me puede dar cierta información.
la interpretación del modelo y la aplicación del modelo a otras situaciones. Y acá como síntesis tienen este esquema, ¿ven? Es como un cíclico: situación de problema, búsqueda de información, formulación de lenguaje matemático, interpretación del modelo y aplicación del modelo. Después vuelve otra vez eso a aplicarse en otro contexto. Ese y después el proceso de resolución del problema, ¿sí? Son los dos focos grandes que vamos a utilizar, que es identificación del problema. Ahí tenemos un ejemplo de una situación: buscar alternativas para la solución. Seleccionar una alternativa y llevarla a la práctica, es decir, a partir de todas las herramientas matemáticas que ustedes puedan presentar. Revisar el proceso, y también tienen ahí como un esquema de ese proceso que también en forma cíclica, ¿no es cierto? Identificar el problema, formulación del lenguaje matemático, búsqueda de varias alternativas, seleccionar una de ellas para procesarla y revisar si el proceso es adecuado o no, ¿sí? Hasta ahí sería la página 20. A partir de la página 20 tienen un ejemplo, el modelo de las cuatro paradas, dice. Pueden leer porque es una situación, digamos, que les puede servir para su investigación y les va a dar muchas ideas. Vamos, chicos, este es el marco teórico que vamos a utilizar. Y las páginas web sugeridas que les mencioné son estas, que las tengo todas acá abiertas. Me gustaría que vayan curioseando un poquito, indagando en la web, viendo toda la riqueza que hay de contenidos. Tienen que ir cargando, por supuesto. Ustedes en su tiempo lo van a hacer mejor. Y bueno, y ya ir más o menos viendo algún tema que les guste de biología para ir armando su carpeta de presentación. Yo les voy a pasar los tips que tendrá que tener el trabajo y cómo van a presentarlo en el videito para defender el trabajo que presentan. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Nos quedan 6 minutos. ¿Todo claro? ¿Santi, alguna duda? Profesor, Sí, Catalina, te escucho. ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Te escucho, Catalina? Profe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Le quería consultar sobre ese primer trabajo que tenemos que hacer. ¿Nosotros vamos a tener alguna clase presencial para este primer trabajo? A mí me gustaría que sí tengamos una primera clase presencial. Voy a intentar de que la semana que viene sea por lo menos como para guiarlos bien en el trabajo, cómo van a investigar y a presentarlo, para que no haya ninguna duda, y cualquier duda mínima que quede, ir sorteando de esta manera con una conexión sincrónica, ¿sí? Por ahí me gustaría analizar el material, que lo analicemos todos juntos, y por ahí con una hora por lo menos que nos encontremos de manera presencial y evacuar todas las dudas, creo que va a ser más que suficiente. Y de última vamos complementando con estos 40 minutos de conectividad. Ustedes lo que quiero es que vayan leyendo todo el marco teórico sugerido, está bien separado lo que es obligatorio y lo que es sugerente, y a partir de la semana que viene que les presento la actividad, ya comiencen ustedes a procesar su trabajo, a lo que van a investigar, ¿sí? Las herramientas matemáticas ustedes pueden usar las que ustedes quieran, siempre y cuando el concepto de biología esté acorde a lo que necesitan, ¿no es cierto? Ustedes ya tienen las capacidades para aplicar cualquier concepto matemático, desde el álgebra, la geometría, de la estadística. Por eso en el pasado vimos bastante situaciones de estadística y probabilidad, desde el cálculo, de análisis matemático, de funciones, todo lo que ustedes quieran. Cuanto más rico sea matemáticamente hablando la investigación en biología, mejor. ¿Sí? ¿Con otra pregunta, Catalina? ¿Clarísimo? Entendí. Bueno, cualquier duda ustedes vayan anotando las dudas, Sí, así cuando gracias. nos encontramos aprovechen y me preguntan. Igual en el grupo pueden hacerlo, pero por ahí que quede más claro para todos sería mejor. Jessy, ¿alguna pregunta? No, profe. Clarísimo. ¿María? ¿José? ¿María José? ¿Clarísimo? ¿Belén? ¿Alguna duda? ¿Santi? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. No, Entonces, profe. con esto cierro la idea de la introducción a la cátedra, ¿sí? De ahora más, quedan ustedes el tiempo que puedan, fin de semana, ingresar al aula, leer todo lo que les sugerí, comenzar a ver las páginas que les mostré para que puedan ir ampliando sus ideas,
y después ya ir pensando en alguna temática de biología que les interese investigar, ¿sí? Puede ser ya algo armado, semi-armado, el cual ustedes le den una estructura distinta, ¿sí? O algo nuevo. Por ahí si es nuevo es más exhaustivo porque tenés que comenzar de cero, pero si ya tenés algo medianamente armado, ya es más fácil, ¿no es cierto? Y para cerrar, por ejemplo, acá les voy a compartir la página web que anduve siguiendo, no solo el año pasado, sino también este año, que es de Infobae, esta página, por ejemplo. Fíjense que ya pongo, es de estadística, ya en mi computadora me busca estadística de COVID, que está muy bueno como para que tomen idea también de las aplicaciones que tiene la matemática en este contexto de pandemia, por ejemplo. Fíjense, coronavirus en Argentina. Creo que el año pasado les compartí desde el punto de vista estadístico, ¿cierto? Y acá tienen todos los gráficos diferentes, y acá como son bastante trabajito